Hola, hoy vamos a empezar a explorar el primer capítulo de La ciudad de las damas, esa obra tan importante de Cristina de Pizán. Nos basamos en los fragmentos que tenemos del inicio. Así es, nos encontramos, vamos, de lleno en el estudio de Cristina. Ella está buscando pues un poco de distracción intelectual, quizá, y se topa con un libro bastante conocido por su misoginia, el libro de las Lamentaciones de Mateolo. Y lo que empieza como una lectura más, pues se tuerce bastante, ¿no? Cristina se queda muy perturbada. Sí, le viene la pregunta, ¿cómo es posible que tantos hombres con reputación, filósofos, poetas, incluso clérigos, dediquen tanto esfuerzo a criticar a las mujeres, a describirlas casi como monstruos? Ahí está el nudo de la cuestión, sí. Ella ve un contraste enorme entre lo que lee y lo que ella misma vive, su propia experiencia y la de las mujeres que conoce. Simplemente no le encaja. Pero claro, la autoridad de esos varones ilustres, como los llama, pesa mucho. Muchísimo. Tanto que empieza a dudar de sí misma, a pensar que, bueno, quizás ellos tengan razón y ella esté equivocada. Es un momento muy bajo para ella. Llega incluso a preguntarle a Dios, a interpelarle, si las mujeres son de verdad ese ser abyecto, tan abominable, ¿por qué las creó? Es una crisis profunda, ¿eh? Una crisis total, de fe y de identidad. Y justo en ese punto, cuando está más hundida, aparecen tres damas, tres figuras coronadas. Y la primera, que luego sabremos que es Razón, se dirige a ella directamente. Exacto. Y ahí es donde queremos centrarnos hoy, en ver cómo Razón, en este arranque del libro, empieza a desmontar esas ideas misóginas. Sí, y cómo le encarga esa misión tan potente, construir una ciudad simbólica para defender a las mujeres. Vamos a ver cómo lo hace Razón, cómo aborda esto. Pues Razón va muy al grano. Le dice que su objetivo es sacarla de esa ignorancia que te ciega. O sea, le recrimina que esté invalidando su propio juicio, su propia experiencia, por hacer caso a opiniones ajenas que además son falsas. La llama casi necia, ¿no? Por querer más en palabras que en hechos. Básicamente. Pero claro, enfrentarse a figuras tan respetadas en la época, ¿cómo empieza Razón a sembrar la duda? ¿Qué argumentos usa contra esa autoridad que parece, pues, intocable? Usa la lógica, precisamente la herramienta de esos mismos autores. Primero, les recuerda las contradicciones que hay entre ellos mismos. Ah, buena táctica. Mira, incluso grandes pensadores como Platón y Aristóteles no siempre estaban de acuerdo. Así que la autoridad intelectual no es una sola voz, no es infalible. Ya. Y luego introduce un matiz muy interesante sobre los poetas. Les recuerda la figura de la antífrasis. Decir lo contrario de lo que se quiere decir, ¿no? Exacto. Sugiere que quizás Mateolo, con esas críticas tan exageradas, podría estar usando esa figura retórica, que quizás quiera decir lo contrario, y que la realidad, lo que Cristina ve, desmiente esas afirmaciones si se toman literalmente. Es brillante usar las herramientas de ellos para rebatirles. Y Razón no se queda solo en eso, ¿verdad? También entra a analizar por qué cree ella que los hombres escriben esas cosas. Sí, pone sobre la mesa varias posibles causas. Dice que algunos hombres quizás generalizan a partir de malas experiencias personales, a lo mejor con buena intención, para advertir, pero se equivocan al generalizar. Vale. Otros, pues quizás escriben movidos por su propia amargura, por la vejez, por alguna enfermedad. Otros simplemente por envidia hacia mujeres que ven superiores. Y muchos, pues... Por repetir lo que han oído, sin más. Eso es, sin ningún espíritu crítico, como loros. Vayamos a las acusaciones concretas. Por ejemplo, esa idea tan extendida de la imperfección natural de la mujer. ¿Cómo la combate Beatriz? Ahí va a la raíz, a la teología y la filosofía. Argumenta que la mujer fue creada a imagen de Dios y que el alma es idéntica en hombres y mujeres. El alma no tiene sexo, diríamos hoy. Exacto. Y su creación física, dice, tampoco fue inferior. Al contrario, fue hecha de la sustancia más noble, una costilla de Adán, no de barro. Y en el paraíso, además... Y en el paraíso, el lugar más sagrado. Para ser compañera, no sirvienta ni esclava. Y sobre textos como el famoso Secreta Mulierum, que era un compendio de bulos sobre la inferioridad femenina, ¿Qué dice de él? lo llama directamente antología de la mentira. Sin rodeos. Es fascinante cómo no solo niega, sino que le da la vuelta a los estereotipos. ¿Y qué me dices de la famosa crítica de que las mujeres solo valen para llorar
Charlar e hilar. Pues Razón reinterpreta esas supuestas debilidades. Las convierte en virtudes o en actos dignos. A ver, La dulzura, la compasión, el llorar, son valores evangélicos. Y recuerda que Cristo mismo honró las lágrimas de María Magdalena. claro. El charlar, la capacidad de hablar, también la dignifica. Recuerda que fue una mujer la primera en anunciar la resurrección. Nada menos. Buen argumento, sí. Y hilar, que parece algo trivial, Razón lo defiende como un trabajo honorable y fundamental para la sociedad. Y sobre la exclusión de las mujeres de ciertos ámbitos, como la justicia o el gobierno. Hay Razón argumenta que Dios asignó roles distintos, quizás basados en características físicas, como la fuerza masculina, para imponer la ley por la fuerza si hacía falta. Pero subraya que eso no significa en absoluto que la mujer sea intelectual o moralmente inferior. Claro, son cosas distintas. Exacto. Y para probarlo, saca ejemplos históricos. Menciona reinas como Nicaula o Blanca de Castilla, mujeres que gobernaron con gran sabiduría. Demostrando capacidad de sobra. Exactamente. E incluso sugiere, de forma muy aguda, que la menor fuerza física femenina podría ser una ventaja moral, ¿En qué sentido? pues que las protege de la tentación de cometer actos crueles, algo que a veces va asociado al poder y a la fuerza física. Interesante perspectiva. Y toda esta argumentación, toda esta defensa, sienta las bases para el gran proyecto. Eso es. Ahí es cuando Razón le encomienda a Cristina la tarea de construir la Ciudad de las Damas. Le dice dónde, en el campo de las letras, Un lugar simbólico. totalmente. Y le da la herramienta, la azada de su inteligencia. Le pide que construya una fortaleza simbólica, una ciudad que estará habitada por damas ilustres y mujeres dignas. ¿Y los materiales de construcción? Serán las vidas y los logros de esas mujeres. Ellas serán las piedras de esa ciudad metafórica. Así que este primer capítulo es un viaje increíble. Vemos a Cristina pasar de la desesperación, casi aplastada por la misoginia que lee, Sí, una desesperación muy personal. a convertirse en la arquitecta de una defensa colectiva, armada con la lógica, con la reinterpretación que le da razón. Valor de las mujeres, desafiando esa autoridad textual que parecía, imposible de cuestionar. Es un acto de reivindicación intelectual muy potente. Mucho. Y lo interesante es cómo lo hace Pizan. No se limita a decir no es verdad. Utiliza las mismas herramientas que usaban sus detractores. La lógica, la interpretación de la Biblia, los ejemplos de la historia, para desmontarlos desde dentro. Muy hábil. Sí, muy inteligente. Y bueno, como reflexión final que podríamos dejar ahí flotando. Han pasado, ¿qué? ¿600 años desde que Cristina de Pizan, a través de Razón, estaba desmontando estos argumentos sobre cómo son las mujeres, cuál es su papel? 600 años, sí. ¿Qué ecos de esas mismas ideas o qué contrastes muy fuertes encontramos en los debates que seguimos teniendo hoy sobre estos mismos temas? Da que pensar, ¿no? Desde luego, da mucho que pensar.